Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Hande Erçel ha roto el silencio con una frase que ha sacudido las redes sociales y reabierto viejas heridas. La actriz, conocida por su elegancia y su manera de expresar las emociones sin necesidad de muchas palabras, dijo en una entrevista: "Si quisiera dar una segunda oportunidad, ya es demasiado tarde". Una frase corta, pero cargada de significados, que ha provocado una ola de reacciones entre sus seguidores y, por supuesto, entre quienes siguen de cerca su historia con Kerem Bürsin. Todo ocurrió durante la grabación de un programa de televisión en Estambul. Hande, vestida con un traje blanco y un semblante sereno, respondió a las preguntas del periodista con calma, hasta que llegó el momento más esperado, el tema de su pasado amoroso. El silencio en el estudio fue total. El periodista, intentando mantener la neutralidad, preguntó: ¿cree que a veces el amor merece una segunda oportunidad? Fue entonces cuando Hande respiró profundamente y soltó esa frase que ya es tendencia en redes. Si quisiera dar una segunda oportunidad, ya es demasiado tarde. Esa declaración no solo ha dado de qué hablar, sino que también ha reabierto el debate sobre su relación con Kerem Bürsin. Según fuentes cercanas, Kerem habría visto la entrevista en directo y, al escuchar las palabras de Hande, permaneció en silencio por varios segundos antes de decir: "Ella sabe que las puertas de mi corazón siempre estuvieron abiertas". Sin embargo, según testigos, esa misma noche Kerem se reunió con unos amigos y, visiblemente afectado, comentó: "Quizás ya es hora de aceptar que el destino decidió por nosotros". Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los hashtags #Hande Erçel y #Kerem Bürsin se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Algunos fans interpretaron las palabras de Hande como una declaración definitiva de cierre, mientras que otros creen que la frase es una manera de protegerse, una especie de escudo emocional. Una fan escribió en X: "Cuando alguien dice que es demasiado tarde, en realidad está esperando que la otra persona demuestre que no lo es". Ese comentario recibió miles de likes y reavivó la esperanza de quienes sueñan con verlos juntos otra vez. Según allegados a la actriz, Hande ha pasado por un proceso de crecimiento personal y ha aprendido a poner límites. Una amiga cercana reveló: "Hande no está cerrando la puerta al amor, está eligiendo no mirar atrás. Hubo mucho dolor, muchas expectativas, y ahora solo quiere paz". Por su parte, Kerem ha mantenido un perfil más discreto, evitando cualquier declaración directa, aunque en una historia de Instagram publicó una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta: "Algunas decisiones duelen, pero liberan". Lo cierto es que ambos están en etapas distintas de sus vidas. Mientras Hande se prepara para un nuevo proyecto internacional que la llevará a Europa, Kerem ha firmado un contrato con una plataforma digital para protagonizar una serie de acción. Sin embargo, quienes los conocen aseguran que a pesar de la distancia y los nuevos comienzos, el vínculo entre ellos no ha desaparecido del todo. Cada vez que uno de los dos aparece en los medios, el otro lo siente, afirmó un miembro de su círculo cercano. Las cámaras no tardaron en captar los movimientos de ambos durante los días posteriores a la emisión del programa. Hande fue vista saliendo de un café en Ñanta, donde, según los testigos, conversó durante más de una hora con su representante. Su rostro se mostraba tranquilo, pero su mirada, dicen, escondía cierta melancolía. Uno de los presentes comentó: "Se la veía fuerte, pero también pensativa, como si estuviera procesando algo importante". Por otro lado, Kerem fue captado por los paparazzi al día siguiente, entrenando en un gimnasio del Levant, y aunque intentó mostrarse sereno, las imágenes hablan por sí solas: su mirada perdida, su gesto serio y el silencio con el que evitó responder a las preguntas de los reporteros. Un periodista le preguntó directamente: "Kerem, ¿escuchó las declaraciones de Hande?". El actor, sin detenerse, solo respondió: "Las palabras tienen peso, y a veces, también heridas".
Esa breve frase bastó para que los medios comenzaran a hablar de una posible respuesta emocional más profunda de lo que aparentaba. Los titulares no se hicieron esperar. Kerem Bürsin responde con dolor a las palabras de Hande: silencio, distancia y orgullo, la historia que aún no termina. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de videos comparando antiguas entrevistas y momentos compartidos entre ambos, especialmente durante la época de su recordada serie juntos. Los fans revivieron cada sonrisa, cada mirada y cada gesto, convencidos de que lo que vivieron no fue simple actuación. Eso no era ficción, era amor real, escribió una usuaria en TikTok, acumulando millones de visualizaciones. El impacto de esta situación ha sido tan fuerte que incluso colegas del medio han opinado. Una actriz amiga de ambos declaró de forma anónima: el amor que tuvieron fue genuino, pero también muy público, y eso los desgastó. A veces, cuando todo el mundo opina sobre tu vida, se hace imposible escuchar tu propio corazón. Los rumores de un reencuentro, sin embargo, no se detienen. Algunos medios aseguran que la productora de una nueva película turca con coproducción europea habría considerado reunirlos en pantalla una vez más. Una fuente del proyecto afirmó: sería un golpe mediático increíble. Ambos son profesionales y podrían trabajar juntos, aunque su historia personal añada tensión. No obstante, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido esta posibilidad. En medio de esta tormenta mediática, Hande publicó en sus redes una imagen en blanco y negro con una frase simple pero poderosa: sanar también es una forma de amar. Sus seguidores interpretaron ese mensaje como un cierre elegante y maduro de una etapa de su vida. Kerem, horas después, compartió una fotografía desde un mirador con vista al mar, acompañada de un texto que decía: a veces el silencio es la respuesta más sincera. Las coincidencias temporales entre ambas publicaciones no pasaron desapercibidas, y los fans rápidamente comenzaron a especular si se trataba de mensajes cruzados entre ellos. Los expertos en comunicación de celebridades en Turquía afirman que este tipo de gestos no son casuales. Cuando una figura pública decide hablar a través de indirectas, lo hace con plena conciencia de que su mensaje será interpretado. Ambos saben perfectamente cómo mantener viva la conexión emocional con el público, explicó un analista de medios. A medida que la historia avanza, lo único seguro es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando fascinación. No importa cuánto tiempo pase ni qué proyectos emprendan, su historia continúa resonando entre quienes creen en las segundas oportunidades. Un fan lo resumió perfectamente en las redes: puede que el amor haya terminado, pero la magia que crearon nunca desaparecerá. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Es realmente demasiado tarde o aún queda una chispa entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque esta historia, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like para no perderse las próximas novedades del mundo del entretenimiento turco. Queridos seguidores, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem podrían tener una segunda oportunidad? No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco.